Adelante. Ok, perfecto. Pues muy buenas noches. Iniciamos esta breve plática sobre la preparación de la audiencia inicial. ¿Cuándo vamos a preparar la audiencia inicial o cómo la vamos a preparar? Prácticamente es la incógnita que vamos a resolver al final de esta breve plática. Pero les comento algunos aspectos que pudiera suceder cuando uno litiga en materia penal y cómo es uno contratado o qué formas tiene que llegar uno para el desarrollo de la audiencia inicial. Pues obviamente pueden ser de diferentes formas. Una, pues que lo contraten a uno como abogado postulante desde el inicio de la denuncia prácticamente sin detenido, por ejemplo, y entonces uno vaya llevando a cabo la defensa y en algún momento pues no se pueda terminar esta investigación inicial y se tenga que pues judicializar la carpeta y darle inicio a esta audiencia inicial. Pues ahí obviamente tenemos bastante tiempo para poder conocer la carpeta, ir solicitando actos de investigación, etcétera. Esa sería una de las formas para poder llegar a esta audiencia inicial. Otra de las formas, por ejemplo, es cuando le hablan a uno y le comentan pues que tienen ahí a un familiar, un amigo, una persona detenida, lo contratan, llega uno a la agencia del Ministerio Público, tiene las 48 horas constitucionales, obviamente si se judicializa, pues no se espera el Ministerio Público cumplir las 48 horas, más o menos alrededor ya de las 30, 35 horas, pues ya judicializan la carpeta y ahí también tenemos tiempo para poder pues imponernos de esta carpeta, tener el conocimiento de qué es lo que está prevaleciendo, qué datos vamos nosotros a incorporar, etcétera. Esa sería otra forma de poder llegar a esa audiencia inicial. Pero también puede haber otra forma de llegar a esta audiencia inicial cuando, por ejemplo, pues como me ha sucedido que me llegan a marcar a las 3 de la mañana para informarme que pues su familiar o su amigo detenido lo había llevado en este caso dentro de las 48 horas, pues un defensor, por ejemplo, público, ¿verdad? Un defensor de oficio, y pues ya no querían que continuara este defensor, entonces decidían contratar un abogado particular y prácticamente pues llegar a las 8 de la mañana a donde hayan judicializado la carpeta de investigación, a verificar a qué hora es la audiencia, a pasar al área de defensores para solicitar la carpeta e imponerse. Entonces es muy el tercer ejemplo que les... Entonces, ¿cómo podemos preparar una audiencia inicial? Es algo importante que vamos a estar nosotros desarrollando en este curso y tenemos que empezar desde el principio prácticamente, ya que el primer acto, por así decir, la primera audiencia prácticamente que pudiera llegar, como es en estos casos que yo les digo, con detenido o también pudiera darse sin detenido. Entonces necesitaríamos forzosamente, primeramente, pues ver conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se habla sobre este nuevo proceso penal, cuáles son las garantías que tiene ya sea la víctima, que tiene el imputado, cuáles son los términos judiciales que se maneja a través de la Constitución, ¿verdad? Después de ahí, obviamente, analizar el Código Nacional de Procedimientos Penales, estar analizando pues cuál es el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales, revisar y analizar estos principios rectores de este sistema penal, como la publicidad, la contradicción, la continuidad, la concentración, la inmediación, la igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento, todos estos principios y algunos más que no vienen específicamente plasmados aquí en el Código Nacional, pues debemos de empezarlos a conocer y desarrollarlos también. Asimismo, también debemos de saber cuáles son los derechos que se están manejando en este procedimiento. Por ejemplo, uno de los derechos que son la intimidad a la privacidad, a la justicia pronta que deben de tener todas las personas, tanto las víctimas como los imputados,
sobre todo, por ejemplo, también el derecho a una defensa y a una asesoría que sea técnica y adecuada, ya que sabemos que ahora, pues cuando un defensor o un asesor demuestra que no tiene una capacidad técnica o un conocimiento, por lo menos, vamos a llamarle medio, ya no quiero llamarle mínimo, porque ya ha avanzado tanto este sistema penal, que ya no estaríamos contemplando en un conocimiento mínimo, ya por lo menos debería ser un conocimiento medio, por lo menos del proceso, como también del conocimiento del asunto, de la carpeta que nosotros estamos llevando, para que se pueda. Me he encontrado en algunas audiencias en donde la gente del Ministerio Público, pues prácticamente en la formulación de la imputación, que es una de las etapas dentro de la audiencia inicial, pues está leyendo prácticamente esta formulación de la imputación, y pues aquí deberíamos de pedirle al juez de control y también el Ministerio Público, pues debería de aplicar lo que marca el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que todas las actuaciones judiciales deben de ser, pues debe de privilegiar la oralidad, y únicamente pues algunos datos que deberían de ser probablemente pues muy técnicos, o a lo mejor algunos números o datos que se deberían de leer, pues deberían de ser lo mínimo. Y lo que me he encontrado es que no todos, obviamente, pero sí algunos entes del Ministerio Público pues se dedican a leer prácticamente la formulación de la imputación, y ahí nosotros como abogados defensores pues sí deberíamos de estar pues exigiéndole al juez que no lea, sobre todo primero por falta de conocimiento del asunto que está llevando el Ministerio Público, y segundo porque como defensores pues nos conviene, por así mencionarlo, pues que lleve a lo mejor algunos errores la formulación de la imputación que lleve el Ministerio Público, porque como sabemos que el hecho pues ya no se puede modificar posteriormente pasando esta audiencia inicial. También debemos de analizar, por ejemplo, todas las resoluciones que se tienen que emitir por escrito, aunque efectivamente pues sabemos que las audiencias son orales, pero hay algunas resoluciones que deben de constar por escrito, como por ejemplo las órdenes de aprehensión y comparecencia, el control de la detención y sobre todo la vinculación a proceso, entre otras. Son algunas que debe de constar por escrito, y entonces debemos de precisamente saber cuáles son esos requisitos para que se puedan plasmar estas resoluciones. También debemos de analizar todo lo que respecta a las notificaciones, a las citaciones conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que, por ejemplo, pues para poder citar a una persona, vamos a llamar a una audiencia inicial sin detenido, pues por lo menos esta citación debería de ser con 48 horas de anticipación, si no, pues prácticamente sería nula esta citación. También vamos a analizar en este, yo no le llamaría tanto curso, sino más bien le llamaría un conversatorio, ya que la mayoría, si no es que todos los que se van a inscribir o están ya inscritos, pues son abogados, ya tienen experiencia en ese sistema, y por lo que hacemos a través de estas pláticas, pues es reforzar conocimientos, a lo mejor oír una opinión nueva en donde nosotros digamos, esto no lo había pensado como lo están planteando, se me hace una buena estrategia, o inclusive ustedes también están planteando otro tipo de datos o de estrategias que son muy válidas y que obviamente pues nos va a servir para todos los que estamos aquí en este conversatorio jurídico. También vamos a analizar cómo se podría plantear, cómo se podría llevar a cabo, por ejemplo, la aplicación del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que sabemos que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos, pues es nulo. Entonces, en un control de la detención, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer valer este artículo 97? ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para poder solicitar una nulidad de estas violaciones a los derechos humanos? Pues esto lo vamos a estar viendo en este conversatorio que vamos a tener en días posteriores, y que además son buenas estrategias que podemos estar escuchando y además
plantearlas en su momento, porque puede ser también un punto importante para que pues nuestro detenido obviamente pues sea protegido a través de estas violaciones que se le han hecho y pues a través de una defensa de nuestra parte, pues hacer valer esta protección que le da el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder anular esas violaciones que haya sido objeto. También vamos a estar analizando los sujetos del procedimiento penal, el derecho de las víctimas, el derecho que tiene el imputado, las obligaciones que tiene también el Ministerio Público, por ejemplo, una obligación pues de llevar a cabo toda su investigación con objetividad e imparcialidad. Todos nos hemos topado ya a través de este litigio que bueno, una investigación y sabe que existe pues un indicio que pudiera favorecerle a nuestro representado, nosotros hablando como abogados defensores, pues el Ministerio Público no lo hace valer y pareciera que la gente del Ministerio Público pues lo único que busca es precisamente judicializar por judicializar, como si le estuvieran ahí marcando puntos a favor, ¿no? Cada vez que judicializa a alguien, aunque no sea necesario, porque aquí habría también que analizar, que lo vamos a llevar a cabo, por ejemplo, el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde muchos ministerios públicos pues deberían de hacerlo valer y no estar judicializando pues prácticamente todo. Vamos a analizar también la Ley Nacional de Detenciones, ya que sabemos que cuando pues un policía, vamos a llamarla así, hace alguna detención, pues tiene que inmediatamente subir esa información a esta plataforma nacional. Y muchas veces existe contradicciones en esta plataforma nacional de detenciones, una vez que ya también los policías hacen la entrevista en la carpeta de investigación, pues empieza a haber a lo mejor ahí algunas pues anomalías, por así llamarlo, inclusive hasta de horas en la detención, donde pues en la Plataforma Nacional de Detenciones, a lo mejor dice que lo tuvieron a las 10 de la noche por robo simple, ¿no? Por poner un ejemplo, y ya posteriormente en la carpeta de investigación, pues en la entrevista, a lo mejor manejan otra hora, que 2 horas después lo detuvieron y probablemente hasta por otro hecho lo hayan detenido. Entonces, pues tenemos que analizar también cómo se debe de llevar a cabo cómo se debe de subir esta información a esta plataforma nacional. Debemos de analizar también cómo debe de ser este informe homologado que hace la policía. Es decir, debe de haber todo un análisis desde el momento de la detención hasta el acuerdo de retención que hace el Ministerio Público para ir nosotros detectando precisamente pues si existe alguna anomalía, qué inconsistencias existen para poderlas hacer valer en su momento ante el juez de control. También debemos de analizar las formas de conducción del imputado del proceso. Como ya les comentaba, hay varias formas que el imputado llegue a esta audiencia inicial. Puede ser por detención en flagrancia, puede ser una audiencia sin detenido, nos pueden hablar nosotros, como les comenté, en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana, ya pidiéndonos prácticamente que estemos a las 8 de la mañana en el lugar donde se judicializó la carpeta para que llevemos nosotros la audiencia. Tenemos que llegar temprano a ver a qué hora nos van a agendar la audiencia, pidiendo prácticamente que sea a las 11 o 12 del día por lo menos para que nos dé tiempo de poder imponernos correctamente, analizarla rápido. Y pues si no llevamos nosotros una base, por lo menos, ya no llamo yo mínima, sino una base media para poder saber qué analizar pues de forma rápida en ese momento en la carpeta, pues obviamente nos va a estar comiendo el tiempo y seguramente la defensa que llevemos pues va a ser una defensa pues ineficiente. También vamos a estar analizando todas las hipótesis de flagrancia y de caso urgente. Aquí sabemos que el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues maneja 2 fracciones y la segunda fracción maneja 2 incisos en donde pues tenemos que analizar
precisamente cuáles son esas hipótesis, porque es importante, una vez que llevemos esa audiencia inicial, pues precisamente cuál es la hipótesis que está marcando el Ministerio Público sobre esa detención. Tenemos que analizar también las medidas cautelares, pero no precisamente las medidas cautelares porque lleguemos a esa etapa de la audiencia inicial, sino porque el Ministerio Público, a través de todas estas 48 horas que tiene la gente del Ministerio Público para determinar la situación jurídica del indiciado, pues tiene que hacer un análisis, por ejemplo, de si el delito es amerita prisión preventiva oficiosa. Pero si no amerita prisión preventiva oficiosa, entonces debería de aplicar el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, dejar en libertad durante estas 48 horas al indiciado, pero no lo hace así. Entonces, cuando no lo hace así, vamos a analizar por qué no lo hace el Ministerio Público y si debería el Ministerio Público también de realizar ciertos estudios, como por ejemplo un test de proporcionalidad para poder determinar si va a solicitar una prisión justificada o no va a solicitar una prisión justificada para el indiciado. Y si es una prisión justificada, pues obviamente como lo sabemos nosotros como abogados, pues debe de aplicar ahí el artículo 16 constitucional en el entendido que todo acto de autoridad debe de ir debidamente fundado y motivado. Entonces aquí el Ministerio Público pues debe de fundar y motivar correctamente por qué va a aplicar la prisión preventiva justificada. Y no basta con que diga, por ejemplo, pues que no existe arraigo, ¿no?, en el domicilio o que el domicilio del indiciado pues está fuera de la Ciudad de México, ¿no? Pongamos ese ejemplo de que el indiciado está detenido en una agencia del Ministerio Público aquí en la Ciudad de México, pero que esta persona tiene su domicilio, su residencia en el Estado de México. Pues ya hay una tesis que la vamos a estar viendo también en el curso, en donde pues prácticamente eso no tiene nada que ver con que pudiera existir alguna posibilidad de fuga. Si tiene el domicilio en el Estado de México, pero comprueba precisamente que tiene arraigo, que tiene trabajo, familia, etcétera, otros datos que ya como abogados sabemos que cuando lleguemos ahí a la audiencia inicial o antes durante las 48 horas, pues tenemos que presentar todos esos datos de prueba que precisamente corroboren que nuestro defendido, nuestro representado, pues cumple con todos esos requisitos precisamente para poder nosotros solicitar esa libertad conforme al artículo 140. Entonces también vamos a estar haciendo este análisis muy importante durante este conversatorio jurídico para poder saber cómo ir preparando esta audiencia inicial para solicitar en su momento que no pudiera salir ya sea en el control de la detención, pues por lo menos cuando lleguemos después de la vinculación, si es que se vincula, o antes de la vinculación, si es que solicitáramos nosotros la ampliación del término, pues en la medida cautelar dar un buen debate para que pues nuestro cliente se vaya a su casa y pueda estar por lo menos llevando por fuera el proceso en este caso. También vamos a estar analizando lo que es el inicio de la investigación, ¿verdad? ¿Qué actos de investigación hay? ¿Cómo se pueden estar solicitando al agente del Ministerio Público? ¿Qué datos y qué son los datos y qué son también los medios de prueba? ¿Qué es la prueba anticipada? Ya que sabemos que en la audiencia inicial, pues obviamente podemos ofrecer datos de prueba y también podemos desahogar medios de prueba, aunque tienen obviamente pues ciertas características para poderlo hacer, pero pues muchas veces ya tenemos nosotros algunos pues medios que tenemos que desahogarlos para poder beneficiar a nuestro cliente, pero muchas veces nos hace falta a lo mejor saber de forma, no voy a decir correcta porque somos abogados, pero a lo mejor sí nos hace falta ahí algún dato, algún tip, ¿no? Para que podamos hacerlo mucho mejor. Entonces ahí también vamos a estar nosotros viendo cómo podemos estar ofreciendo ahí datos de prueba en la audiencia inicial, que obviamente si nosotros llevábamos la defensa desde la carpeta de investigación en sus inicios o dentro de las 48 horas, pues ya debimos de ahí haber ofertado muchos datos de prueba y obviamente cuando llega al control de la detención, a la audiencia inicial, pues ya vendrán ahí integrados esos datos de prueba. Pero si no, pues sí los podemos ofrecer también en esta audiencia inicial.
También vamos a estar viendo cómo se lleva a cabo esta formulación de la imputación, ¿verdad? Pues cómo podemos llevar ahí una defensa activa o pasiva en el sentido de que, pues en esta formulación de imputación sí es importante que solicitemos a lo mejor aclaraciones, o si vemos que está cometiendo ahí errores el Ministerio Público en su formulación de imputación, pues mejor quedarnos ahí callados y dejar que sigan estos errores, porque posteriormente pues ya no los va a poder corregir el Ministerio Público. Cómo estar solicitando lo que les estaba comentando, que el Ministerio Público, pues muchas veces, no todos, pero muchas veces en la formulación de imputación, pues prácticamente se chuta y se avienta y se lee la carpeta de investigación, y pues eso no lo puede decir, eso solamente llamaría a que pues no conoce realmente la carpeta de investigación, porque pues esta audiencia se debe de llevar a cabo de forma oral y solamente en algunos datos muy específicos podría a lo mejor leer, pero no como lo hacen algunos, estar leyendo completamente. Entonces ahí el abogado defensor pues sí se debería de llamar al juez para que pues le aplique ese artículo al agente del Ministerio Público y pudiera, en este caso, pues no estar leyendo completamente la formulación de la imputación. Vamos a estar viendo también pues la vinculación al proceso, cuáles son los requisitos para esta vinculación a proceso, las medidas cautelares también, etcétera. Entonces, es lo que vamos a estar nosotros viendo. ¿Por qué? Porque como voy a ir cerrando ahorita, como les comenté al principio, este conversatorio se llama ¿Cómo prepararse para la audiencia inicial? Entonces, ¿cómo nos preparamos con todas las hipótesis que les comenté y con todo lo que vamos a estar desarrollando entre más conocimientos que vamos a estar integrando a estos conversatorios? ¿Cuándo es la forma correcta para preparar esta audiencia inicial? Pues con todo lo que hemos estado escuchando, lo que les he estado comentando, no sé ustedes qué opinen, pero la preparación de la audiencia inicial no es ni dentro de las 48 horas, no es tampoco cuando le llaman a uno a las 4 de la mañana para que se presente a la audiencia al siguiente día a las 9 de la mañana, no es tampoco cuando inicias la defensa y que te llaman para que empieces a darle seguimiento a la carpeta de investigación sin detenido, no es cuando te llaman tampoco porque detuvieron a una persona. Por ejemplo, también vamos a estar viendo los casos de detención por querella que tienen otros requisitos de posibilidad distintos a cuando son delitos que se persiguen de oficio. Entonces, ¿cuándo es la forma correcta para poder preparar una audiencia? Pues la forma correcta o el tiempo correcto es el que están ahorita tomando ustedes en este momento, a través de estarnos todos, y me incluyo, actualizándonos, estar estudiando, estar repasando el Código Nacional de Procedimientos Penales, estar yendo llevando nuestras audiencias para tener más práctica. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de poder ir preparando esta audiencia inicial para cuando lleguemos a esa etapa, pues nosotros ya sepamos por lo menos qué es lo que tenemos que revisar, ya conozcamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, qué podemos debatir, qué es lo que podemos nosotros ofertar como datos de prueba, cómo desahogar un medio de prueba, etcétera. Entonces, la respuesta es esa, la que ustedes están llevando a través de estos conversatorios, irnos preparando todos los días para esta audiencia inicial, porque no sabemos cuándo nos va a hablar el cliente, si mañana, si pasado mañana, qué hipótesis va a ser. Y si creemos que la audiencia inicial la preparamos antes de llegar a la audiencia inicial, pues estamos completamente perdidos, ¿no? O si creemos que la audiencia inicial se prepara dentro de las 48 horas, pues también estamos completamente perdidos. La audiencia inicial se prepara todos los días a través de estarnos preparando. Pues esto sería prácticamente el comentario que les quise mandar hasta donde se encuentran todos ustedes. Espero que se inscriban. La verdad es que va a ser muy enriquecedor estos conversatorios porque pues prácticamente este sistema está hecho para que podamos nosotros desahogar el procedimiento pues, en la audiencia inicial y posteriormente con otras salidas alternas o de forma anticipada
pero no llegar precisamente hasta el juicio oral. Entonces, si nosotros llevamos un buen litigio para poder terminarlo antes de la audiencia inicial o en la audiencia inicial, pues va a ser lo ideal para nuestro cliente y para nosotros como abogados. Entonces, pues les agradezco mucho que estén aquí inscritos, por lo menos a este conversatorio gratuito. Inscríbanse a este curso, va a estar muy padre, la verdad. Les voy a compartir muchas tesis. Vamos a estar viendo ahí algunos casos prácticos también. No se trata de que sea teoría, sino se trata más bien que estemos viendo el día a día del abogado para que podamos estar pues preparando nuestras audiencias de forma más profesional. Muy bien, maestro. Pues veo que estará muy completo su ponencia. Espero e invito a todos los participantes que se inscriban. Aprovechen ese descuento. Aprovechemos todo el conocimiento que tiene el maestro. Quiero compartir algunos comentarios que nos han hecho los participantes, maestro. Por ejemplo, María del Rosario González nos sigue desde Los Reyes, Michoacán. Muchas gracias. Leonardo Romero pregunta, ¿la audiencia inicial se empieza a preparar desde la sede ministerial? Ya lo comentó, maestro, pero si gusta dar su punto de vista, adelante. Sí, claro. Por ejemplo, de cómo se sube la información a la Plataforma Nacional de Detenciones. Tenemos que tener un conocimiento de cómo se integra esta carpeta de investigación, el conocimiento de cómo se llenan estos informes policiales homologados, cómo hace el Ministerio Público, por ejemplo, este acuerdo de retención, qué datos está ofertando o está ofreciendo el Ministerio Público en la carpeta de investigación, nosotros qué actos de investigación vamos a solicitar al Ministerio Público. Es decir, la audiencia inicial no se prepara, ya cuando llegamos nosotros a la carpeta de investigación, ya no estamos preparando la audiencia inicial, sino más bien ya estamos nosotros analizando la información que se tiene y como si fuéramos, yo así pongo ese ejemplo, como si fuéramos nuestro cerebro una computadora, empezamos a absorber esa información, esta información es paja, la hacemos por un lado, esta información es importante, esta información no corresponde con esta información porque aquí en el informe homologado pues dice que lo detuvo el policía Fernando, por poner un ejemplo, pero en la Plataforma Nacional de Detenciones dice que lo detuvo la policía Lulú, entonces pues ya ahí son diferentes policías y además no coincide la hora, o sea, toda esa información ya cuando lleguemos a la carpeta es únicamente a la absorción de esos conocimientos o de esa información, el análisis, la separación de qué nos sirve y qué no nos sirve, pero la preparación de la audiencia es todos los días. Excelente, maestro. Hay una duda de una participante, Blanca Estela García. Ella comenta que no todos los presentes en el conversatorio son abogados, que hay estudiantes y recién egresados de la carrera que desconocen del tema. Mi pregunta sería, ¿el curso que usted va a impartir va a ser paso a paso? ¿Cómo sería la manera más sencilla de que ellos lo pudieran empezar a absorber, maestro? Sí, este curso, que yo le llamo conversatorio, va paso a paso. O sea, no va ni para abogados ya avanzados, ni medios, ni principiantes, sino va dirigido a que todos podamos entender lo que tenemos que pasar paso a paso hasta llegar a la audiencia inicial. Entonces va a estar muy práctico, es decir, que va a ser muy fácil de que lo podamos digerir. Excelente, maestro. Pues igual, el último comentario de Leonardo Romero, él comenta que se escucha muy interesante que se desarrollen todos estos temas. Yo también creo que va a ser muy enriquecedor la ponencia. Realmente espero que se inscriban, sigan preparándose, hay que seguir estudiando porque creo que este nuevo sistema se está actualizando día con día y no podemos quedarnos atrás. Maestro, ¿algún comentario adicional que desee usted agregar? Pues únicamente, maestro, comentarte que
tienes toda la razón en ese sentido, que todos los días se va actualizando este sistema penal. No es un sistema que esté dormido en el limbo, sino que todos los días hay algo nuevo, y además algo muy importante que todos debemos de tomar en cuenta, que aunque existe, por ejemplo, un Código Nacional de Procedimientos Penales, hay jueces que tienen un criterio y otros jueces tienen otro criterio. O sea, les pongo un ejemplo muy claro, ¿eh? Por ejemplo, en un control de detención, yo debato, por ejemplo, el test de proporcionalidad, y un juez me dice que no al lugar porque no es el momento, ¿no? Hasta que avancemos más en la audiencia. Pero otro juez me dice que sí está bien porque no lo aplicó el Ministerio Público, entonces se decreta de no legal la libertad toda vez que el Ministerio Público no fundó ni motivó su retención. Entonces, con el mismo fundamento, unos me dicen que sí y otros que no. Es el problema que, entre comillas, existe porque pues no hay un criterio todavía uniforme para algunas respuestas. Entonces, hay que estar estudiando todos los días se va actualizando, y es muy normal que un juez nos diga que sí y otro juez nos diga que no, y eso no nos tiene que desalentar como profesionales, al contrario, nos tiene que alentar a seguirnos preparando para darles un mejor debate a los jueces. Excelente, maestro. Ya como último, la grabación va a estar en YouTube. Se les va a enviar la liga al chat, al grupo que tenemos de esta ponencia. Y pues nada, a nombre del Centro de Enseñanza y Capacitación, les doy la más cordial las gracias. Maestro, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a este centro de estudios. Le agradezco mucho por la oportunidad de estar pues con ustedes, y muchas gracias a aquellos que se inscribieron a este curso gratuito y a los que ya están escribiendo también a los siguientes conversatorios. Es correcto, maestro. Es cuanto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches.